Que Dios les guarde y les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes en este sábado 14 de enero de 2023. Estamos en la serie de devocionales La Oración y hoy es el día 14 y recuerden que estamos en esta semana preguntándonos qué oramos, qué cosas decimos en la oración y hemos dicho 5 cosas durante los días de la semana utilizando la manita, la gratitud, primero la alabanza, la gratitud, la confesión, la intercesión y la petición. Esas 5 cosas son así como que las más básicas que oramos y yo les invito a que estas 5 cosas, y en ese orden, ¿no? Comenzando por alabanza, luego gratitud, confesando nuestros pecados, pidiendo por otros y hasta el último pidiendo por nosotros mismos. Y bueno, estas 5 cosas es las que hacemos en nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo con Dios. Y ahora que estamos intensificando nuestra vida de oración, yo les invito a acordarse de la manita, que además utilizando ese ejemplo, a lo mejor es más fácil hacerlo, pero no es todo lo que hacemos cuando oramos. Hay algunas otras cosas que hacemos cuando oramos y hoy y mañana voy a agregar un par de cosas más que no son cosas que siempre oramos, más bien son cosas para algunos momentos en particular. Y hoy vamos a hablar acerca del lamento. A veces oramos y nuestra oración es lamento. ¿Y qué es el lamento? Bueno, sobre todo ocurre cuando estamos en angustia, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en momentos en los que nos sentimos abrumados por las circunstancias de nuestro alrededor o por las circunstancias de nuestro interior. Hay tormenta adentro y fuera de nosotros, o tenemos angustia, hay problemas, hay enfermedades, hay preocupaciones, hay temores, hay situaciones familiares, económicas, de salud, y venimos a Dios y a veces ni siquiera estamos en humor de pensar en la manita, ¿no? Alabanza, gratitud. Simplemente estamos devastados y venimos ante Dios y a veces ni siquiera sabemos qué decir. Simplemente venimos a su presencia y a veces hasta tenemos preguntas. ¿Sabes que no está mal tener preguntas delante de Dios? A veces hay gente que dice, no preguntes por qué, pregunta para qué. Y está bien, pero encontramos en la Biblia que hay oraciones a Dios que son por qué. El Salmo 22, el Salmo 2 dice, Señor, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo mismo desde la cruz oró, ¿por qué? Y es que, mis queridos hermanos, somos seres humanos. A veces tenemos temores, a veces tenemos preguntas, a veces tenemos angustias. ¿Y sabes qué? El mejor lugar para ir cuando tenemos confusión, cuando no sabemos ni qué orar, cuando estamos destruidos, devastados, es a la oración con Dios. Es lo mejor que podemos hacer. En momentos de estamos completamente fracturados, rotos, no hay mejor cosa que hacer que orar, que venir a Dios. Y en esos momentos no tenemos que ser la manita, ni siquiera podemos pensar en esas cosas, podemos simplemente derramarnos delante de Dios. Y a veces hasta lamentarnos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y a veces, si quieres, incluso hasta hacer preguntas. Hay salmos de la Biblia que se llaman salmos de lamento, y son muchísimos. Son casi la mitad de los salmos que contienen lamento. Una pregunta clásica de los salmos de lamento es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes qué significa eso? Que se vale venir delante de Dios con honestidad. Se vale abrir el corazón delante de Dios. Con Dios no tenemos que fingir que todo está bien. Sí, Señor, aquí en victoria. Bendecido, yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. En victoria y en victoria. Hay veces que no estamos así. Esa es la verdad. Hay veces no tenemos que fingir y con Dios no tenemos que estar pretendiendo. Con Dios podemos decir, Señor, estoy destruido. Señor, estoy completamente roto. Señor, ni siquiera tengo ganas de nada, Dios. Vengo a ti, ni siquiera sé qué decir. Simplemente vengo a lamentarme, Señor, de los problemas que me rodean. La Biblia nos da permiso de hacer esas cosas. Hay veces que en la iglesia la gente no le gusta no le gusta que hayan escuchado directores de alabanza que dicen, aquí no vienen a estar tristes, aquí no vienen a estar con la cara larga, aquí vienen a sonreír y a estar con gozo. Hay veces que estamos tristes, esa es la verdad. Y si no podemos ir a la iglesia, si no podemos ir a Dios cuando estamos tristes, ¿a dónde vamos a ir? Claro que se puede venir delante de Dios a llorar. Claro que puedes venir delante de Dios a hacer preguntas, ¿por qué me está pasando esto? A lamentarte. Hay un libro entero de la Biblia que se llama Lamentaciones. Y hay gente que hace menos a los que se lamentan. Ay, sí, esos que se lamentan, amargados, fatalistas. No, a todos nos pasa. Y está bien. Y la Biblia nos da permiso de hacer eso, tanto que hay un montón de ejemplos de oraciones en la Biblia que son oraciones de lamento. Por eso,
Hoy incluimos una sexta cosa que hacemos en la oración. Nos lamentamos a veces. No hay que quedarse ahí toda la vida. No hay que quedarse ahí siempre. La manita es nuestra norma, ¿no? La manita es nuestro cimiento, nuestra base, a donde siempre regresamos. Pero hay circunstancias en la vida donde tenemos que hacer otra cosa. Venir a Dios, simplemente no sabemos qué decir. Nos derramamos delante de Él, estamos heridos, estamos rotos, venimos a lamentarnos y se vale. Con Dios podemos ser honestos. Dios nos escucha y para eso es nuestro Padre, para abrazarnos cuando estamos simplemente llorando. Y a veces el lamento ni siquiera articulamos lo que decimos, simplemente venimos a Él a recibir su abrazo sanador. Repito, no hay que quedarse ahí, hay que pasar a la confianza y la alabanza, pero hay momentos en los que podemos estar ahí. Dios nos da permiso de estar ahí porque las circunstancias a veces no dan para más y es lo mejor que podemos hacer, orar. Vamos a orar precisamente y luego leer un salmo de lamento. Gracias, Señor, por este día. Gracias por las 5 cosas de la oración, Señor, que hemos aprendido en esta semana. Pero también gracias, Señor, porque a veces nos podemos salir del libreto, nos podemos salir del script, porque las circunstancias nos orillan a eso, Señor, nos abruman, nos rebasan, son más grandes que nosotros, pero tú eres más grande que nuestros problemas, tú eres más grande que nuestras circunstancias, tú eres más grande que nuestros gigantes y por eso venimos a ti, Señor. A veces ni sabemos qué decir, pero gracias porque podemos ser honestos y hasta hacer preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Ayúdanos, sálvanos, rescátanos, ¿dónde estás, Señor? A veces es difícil incluso hasta verte en esos momentos, pero gracias porque nos escuchas. Y gracias porque a pesar de nosotros, a pesar de que no sabemos ni qué decir, tú estás ahí, Señor, y gracias por escucharnos. Permítenos venir a ti con completa honestidad, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer uno de esos salmos de lamento. Yo sé que mi introducción de hoy fue bastante larga, pero el salmo no lo voy a leer todo, es el Salmo 102. Voy a leer solamente los primeros versículos que dice así. Oh Señor, escucha mi oración. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído el día que te invoco. Respóndeme pronto, porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero han sido quemados mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, y hasta me olvido de comer mi pan. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel, me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. No puedo dormir, soy como un pájaro solitario sobre el tejado. ¿Cómo lo ven al salmista, Señor? Señor, no puedo, estoy destruido, soy como un animal, como un pájaro lleno de huesos, porque ni como, se me olvida comer de lo deprimido que estoy. Mis queridos hermanos, hay veces que en el mundo cristiano como que se menosprecia la tristeza, la depresión, como si fuera tener poca fe. No están tristes los que no creen en Dios. Están tristes los que no oran y se hacen menos, como si fuera pecado estar triste, como si fuera pecado estar deprimido. Mi hermano, la Biblia no hace eso. La Biblia no hace eso. Es más, en la Biblia hay oraciones autorizadas por Dios. Son palabra de Dios que dicen esas cosas. De personas que claramente, salmistas que claramente están tristes, claramente están deprimidos, claramente están pasando por un momento súper oscuro. Y no, y nadie dice, ay, qué pecadores, hombres de poca fe. No puede ser, alguien que cree en Dios nunca está triste. Mentira, mentira. Los cristianos y los que creen en Dios también están tristes a veces, también están destrozados a veces. Y se vale. No hay que quedarse ahí toda la vida. Podemos salir. ¿Cómo le hacemos para salir de ahí? Número 1, orar. Número 1, orar. Número 2, estudiar la palabra de Dios para conocer quién es Él. Cuando oras y estudias su palabra, conoces quién es Dios. Y a lo mejor tu problema no se soluciona, pero sí viene Dios a tu problema. Incluyes a Dios en tu problema. Ya no es solo el problema, ahora es el problema, pero Dios está ahí. Dios está junto a ti y alumbra la oscuridad. Pero se vale de pronto estar en momentos de oscuridad porque así es la vida. Porque este es un mundo corrompido por el pecado y a veces nos toca pasar por tristezas, por valles de sombra de muerte. Dios no quita el valle de sombra de muerte. Está con nosotros en el valle de sombra de muerte. ¿Se acuerdan cómo dijo el salmista en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú eliminarás el valle. Tú harás que deje de existir el valle. No, dice, no temeré,
¿Por qué? ¿Porque deja de existir el valle? No, porque tú estás conmigo. Él está con nosotros en nuestro valle. Y todos estos salmos de lamento generalmente pasan de este lamento de oscuridad, de pregunta a Dios, ¿por qué, Señor? El Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Señor? El Salmo 22 dice, ¿por qué me has abandonado? Y muchos otros salmos como este, que son salmos de lamento. Mira cómo sigue diciendo el Salmo 102, versículo 12, mas tú, Señor, permaneces para siempre y te la compasión. Y me salvarás. Generalmente los salmos de lamento pasan a la petición a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Del lamento, de la depresión, del orando, creyendo. ¿Y cómo le hacemos para creer? En su palabra encontramos quién es Dios, creyendo en el Dios que encontramos en las Escrituras, no en el Dios que yo me imagino, no en el Dios que yo me creo, no, el Dios revelado en la palabra. Conviviendo con otros, hasta la psicología dice que las relaciones te ayudan a salir del hoyo, pero qué mejor que relaciones cristianas, mi querido hermano. Entonces, orando, creyendo y conviviendo. Déjame terminar con estas 3 declaraciones que nos ayudan a entender lo que es el lamento y cómo orar oraciones de lamento. Número 1, podemos venir a Dios con toda honestidad. Podemos venir a Dios con toda honestidad. ¿Sabes quién es el mejor ejemplo? En la Biblia hay muchos ejemplos de lamento. Tenemos a Nehemías, que se lamentó por las ruinas de Jerusalén. Tenemos a Jeremías, quizá el más famoso, Jeremías, que hasta le dicen el profeta llorón, un hombre de Dios que se la pasó lamentando. Se escribió un libro que se llama Lamentaciones. Hay montones de salmos de lamento, incluido David, pero quizá el mejor ejemplo es Job, que perdió todo lo que tenía y se lamentó muchísimo. Es más, hasta deseó no haber nacido, así te lo digo. Lee Job 3. Job dice, preferiría no haber nacido. Hay circunstancias que nos hacen decir cosas, hermano, que no son del todo correctas o ciertas, pero cuando oramos podemos ser honestos y hay momentos en los que decimos cosas que a veces ni siquiera tienen tanto sentido lógico, más bien tienen un sentido de una carga emocional por las circunstancias que estamos viendo y se vale venir a Dios, porque se vale venir a Él con toda honestidad. Número 2, podemos desahogarnos con Dios en tiempos de crisis. No hay mejor lugar para desahogarte que en Dios. Y número 3, podemos encontrar la paz que necesitamos en Dios. Está bien estar en el lamento y hay oraciones que son solo eso, pero no es todo lo que oramos. Después también regresamos a la manita. Después también encontramos la paz con Dios. Aunque hay momentos de lamento, nuestro regreso siempre es a, a una comunión con Dios que nos da paz y que nos permite alabarle y agradecerle también. Pero no nos sintamos mal de estar a veces en el tiempo de lamento porque es parte de lo que significa ser hijo de Dios, de lo que significa vivir en este mundo y de lo que significa ser humano. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque también podemos venir a ti con lamento, Señor, con preguntas, con crisis en el corazón y tú nos escuchas. Nos das permiso de ser honestos, nos escuchas, nos acompañas y nos sacas del hoyo, Señor. A veces tarda, pero nos sacas, Señor. Gracias porque estás ahí. Gracias porque nos permites ser honestos. Permítenos, Señor, cada vez que tengamos crisis, cada vez que queramos lamentarnos, hacerlo, pero contigo, Dios, para que tú seas el que nos ayude a salir de ahí. Gracias por la comunidad que también nos ayuda, Señor. Gracias por tu palabra que nos dirige a ti. Y gracias por la oración que a veces también incluye lamento. Te pido bendición por todos mis hermanos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.